La camioneta de Rodrigo levantaba nubes de polvo en el camino de terracería que serpenteaba entre los cerros de Zacatecas. Eran las 11 de la noche y había cometido el error de tomar un atajo que le prometió un lugareño en la gasolinera. «Llegarás a Durango en 2 horas», le había dicho el viejo con una sonrisa desdentada que ahora, bajo la luz mortecina de la luna menguante, recordaba como una mueca inquietante. El GPS había dejado de funcionar hacía 20 minutos. La señal del celular, inexistente. Solo quedaba el camino polvoriento frente a él y la oscuridad absoluta que se extendía a ambos lados, rota únicamente por los faros de su vehículo. Rodrigo encendió un cigarro con manos temblorosas, no por miedo, se repetía a sí mismo, sino por el frío que comenzaba a colarse por las rendijas de las ventanillas. Fue entonces cuando la vio, una encrucijada perfecta donde 4 caminos se encontraban formando una cruz exacta. En el centro, apenas iluminada por sus luces, había una figura. Rodrigo pisó el freno instintivamente y el vehículo derrapó antes de detenerse a unos 30 metros de distancia. La figura no se movía. Era un hombre, o al menos tenía forma de hombre. Vestía un traje de charro completamente negro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El sombrero ancho ocultaba su rostro en sombras impenetrables. Junto a él, un caballo negro como la noche misma pateaba el suelo con nerviosismo, levantando pequeñas nubes de tierra. Rodrigo sintió que algo dentro de él se contraía. Cada instinto le gritaba que diera reversa, que huyera, pero sus manos permanecieron congeladas sobre el volante. El charro levantó lentamente la cabeza, y aunque la distancia y la oscuridad deberían haber impedido cualquier contacto visual, Rodrigo supo, con una certeza que le heló la sangre, que esos ojos invisibles lo estaban mirando directamente. El motor de la camioneta tosió una vez, luego otra, y se apagó. «No, no, no, no», susurró Rodrigo, girando desesperadamente la llave. El motor no respondía. Las luces parpadearon y se extinguieron, dejándolo en una oscuridad casi total. Solo la luna menguante proporcionaba un resplandor fantasmal que hacía más siniestra la escena. El charro comenzó a caminar hacia él. Sus pasos no levantaban polvo, no hacían ruido. Simplemente se deslizaba sobre el camino como si flotara, y el caballo lo seguía sin que nadie tirara de sus riendas. Rodrigo tiró de la manija de la puerta, pero estaba trabada. Todas las puertas estaban trabadas. Golpeó la ventanilla con el puño, luego con el codo, pero el vidrio no cedía aunque él sabía que era solo vidrio común. El charro estaba ahora a 10 metros. Rodrigo podía ver los detalles del traje, las botoneras de plata que no brillaban, los bordados que parecían moverse como serpientes, el lazo enrollado en la cintura, que se retorcía sin viento que lo agitara. Pero el rostro seguía oculto bajo ese sombrero maldito. 5 metros. Rodrigo sentía el corazón golpear contra sus costillas como un animal enjaulado. El aire dentro del vehículo se había vuelto denso, difícil de respirar. Un olor a azufre y tierra mojada invadió el habitáculo. Quiso gritar, pero su garganta no producía sonido alguno. 3 metros. El charro extendió una mano enguantada de negro hacia la ventanilla. Sus dedos eran demasiado largos, las articulaciones dobladas en ángulos incorrectos. Y entonces habló, y su voz no venía de fuera sino que resonaba directamente dentro del cráneo de Rodrigo, fría y antigua como las piedras de un cementerio olvidado. «Rodrigo Montes de Oca, he venido por lo que me pertenece». La mente de Rodrigo se fragmentó intentando comprender esas palabras. ¿Cómo sabía su nombre completo? ¿Qué le pertenecía a esta cosa? Y entonces lo recordó. El accidente de hacía 3 años, la curva en la carretera, el camión que venía en sentido contrario. Había cerrado los ojos esperando el impacto que nunca llegó. Cuando los abrió, estaba en el acotamiento, ileso, y el camión había pasado de largo. Pensó que había sido suerte. Nunca se preguntó si había sido algo más. Nunca se preguntó qué precio tendría ese milagro. «No sé de qué hablas», intentó decir Rodrigo, pero las palabras salieron como un gemido estrangulado. El charro inclinó la cabeza y bajo el ala del sombrero
Rodrigo vislumbró algo que no debería existir. No había rostro, solo una oscuridad más profunda que la noche, salpicada de lo que parecían ser estrellas lejanas o quizás ojos innumerables que parpadeaban en un vacío infinito. En la encrucijada de la muerte te ofrecí un trato. Tu vida a cambio de 3 años de servicio. Han pasado 3 años, Rodrigo. Esta noche vienes conmigo. Las memorias golpearon a Rodrigo como martillazos. La voz en la oscuridad durante el accidente. El susurro que le prometió salvación. Él había dicho que sí, aterrado, sin pensar, sin entender realmente, y luego lo había olvidado. Como si su mente hubiera enterrado ese recuerdo en lo más profundo. Espera, debe haber un error. Yo no sabía. Los pactos en la encrucijada son absolutos. No hay error. No hay perdón. Solo cumplimiento. La mano del charro tocó el vidrio de la ventanilla, y este comenzó a derretirse como cera bajo una llama invisible. Rodrigo se arrojó hacia el asiento del copiloto, pateando, arañando las puertas. La ventanilla seguía derritiéndose, goteando hacia arriba en lugar de hacia abajo, desafiando la gravedad, y ese brazo imposiblemente largo se extendía hacia su interior. No, tiene que haber otra forma. Por favor, tengo una familia, tengo una hija. El charro se detuvo. Por un momento que pareció eterno, no se movió. Luego retiró lentamente su mano, y el vidrio dejó de derretirse, quedando deformado y grotesco. Una oportunidad, solo una. La voz sonaba divertida ahora, cruel. Tráeme 3 almas antes del amanecer. 3 almas que acepten voluntariamente mi pacto en una encrucijada. Haz esto y tu deuda quedará saldada. Falla y no solo te llevaré a ti, también a tu hija. Paula creo que se llama. El nombre de su hija en esa voz monstruosa hizo que algo se rompiera dentro de Rodrigo. Asintió frenéticamente, incapaz de hablar. Entonces corre, Rodrigo Montes de Oca. El amanecer llega en 6 horas, y yo estaré esperando. El charro retrocedió, fundiéndose con las sombras. El caballo relinchó una vez, un sonido que era más un grito humano que un relincho, y desapareció. El motor de la camioneta rugió de repente, las luces se encendieron, y Rodrigo se encontró solo en la encrucijada. Miró el reloj. 11:23 p.m., 6 horas, 3 almas. Pisó el acelerador y huyó hacia la noche, sin saber aún que lo que estaba por hacer lo convertiría en algo peor que el propio charro negro. Rodrigo conducía como un loco por las carreteras desiertas, sus manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos. Su mente era un torbellino de pánico y desesperación. ¿Cómo convencer a 3 personas de firmar un pacto con el diablo? ¿Y cómo hacerlo en 6 horas? El reloj marcaba las 12:47 a.m. cuando vio las luces de un pequeño pueblo a lo lejos, San Jerónimo, según el letrero desvencijado. Una cantina permanecía abierta, su luz neón parpadeante prometiendo refugio y humanidad. Rodrigo estacionó bruscamente y entró. El lugar olía a cerveza rancia y desesperanza. 3 hombres bebían en la barra, y en una mesa del fondo, un tipo de mediana edad miraba fijamente un vaso vacío con ojos vidriosos. Rodrigo se acercó a él con pasos inciertos. ¿Estás bien, amigo?, preguntó, su voz sonando extraña incluso para él mismo. El hombre levantó la vista. Tenía lágrimas secas en las mejillas y una botella de tequila medio vacía frente a él. ¿Bien? ¿Parezco estar bien? Su voz estaba cargada de amargura. Perdí el rancho hace 2 días, 20 años de trabajo. Mi esposa me dejó. Mis hijos no me hablan. No tengo nada. Absolutamente nada. El corazón de Rodrigo dio un vuelco. Era perfecto, demasiado perfecto. Como si el universo, o algo más oscuro, estuviera facilitándole el trabajo. ¿Y si te dijera que hay una forma de recuperarlo todo?, susurró Rodrigo inclinándose hacia él. Tu rancho, tu familia, todo. El hombre lo miró con una mezcla de curiosidad y desdén.
¿Eres uno de esos estafadores de la prosperidad? ¿Vas a venderme un curso o algo así? No, es algo diferente. Pero tienes que venir conmigo a una encrucijada específica y hacer un trato. Algo en el tono de Rodrigo, en la desesperación apenas contenida en sus ojos, hizo que el hombre se pusiera de pie. Quizás era el alcohol. Quizás era que realmente no tenía nada que perder. Quizás era que el destino ya había sellado su suerte. «Me llamo Tomás», dijo el hombre, «y si esto es una broma te voy a romper la cara». 20 minutos después, estaban en una encrucijada a las afueras del pueblo. Rodrigo no sabía cómo había encontrado el lugar exacto. Sus pies simplemente lo habían guiado, como si una fuerza invisible tirara de él. Tomás miraba alrededor, confundido y comenzando a asustarse. ¿Qué demonios hacemos aquí? Y entonces apareció. El charro negro emergió de la nada, cabalgando desde las sombras mismas. Tomás gritó y retrocedió, pero Rodrigo lo sujetó del brazo. «Escucha su oferta, por favor», suplicó Rodrigo. El charro desmontó con una gracia sobrenatural. Cuando habló, su voz llenó la noche. «Tomás Rivera, puedo devolverle su rancho, su fortuna, su familia. 3 años de prosperidad sin igual. A cambio, su alma me pertenecerá cuando llegue el momento. ¿Acepta?» Tomás temblaba incontrolablemente. «Esto es una locura. Esto no puede ser real». «¿Qué tiene que perder?», susurró Rodrigo, odiándose a sí mismo con cada palabra. «Ya lo has perdido todo. Al menos tendrás 3 años más. 3 buenos años». Las lágrimas corrían por el rostro de Tomás. Miró al charro negro, luego a Rodrigo, luego al suelo. Finalmente, con voz quebrada, susurró: «Acepto». Un viento helado sopló desde ninguna parte, y el charro extendió su mano. Cuando Tomás la tocó, gritó de dolor y cayó de rodillas. En su palma había ahora una marca negra con forma de herradura. El charro asintió y desapareció en la oscuridad. «Una», dijo su voz desde todas partes, y ninguna. «2 más». Rodrigo ayudó a Tomás a levantarse. El hombre lo miraba con una mezcla de gratitud y terror. «¿Qué acabo de hacer?», sollozaba. Pero Rodrigo ya no estaba ahí. Había corrido hacia su camioneta, dejando a Tomás solo en la encrucijada con su nueva marca y su destino sellado. El reloj marcaba las 2:15 a.m., 4 horas y 45 minutos. La siguiente fue más fácil y eso hizo que algo dentro de Rodrigo se marchitara. Una mujer en una estación de autobuses esperando un bus que nunca llegaría, huyendo de un marido violento. Le ofreció protección, seguridad, fuerza para nunca más tener miedo. Ella aceptó sin dudarlo mucho cuando el charro apareció. Tan desesperada estaba por escapar de su infierno personal. Se llamaba Gabriela, y cuando la marca ardió en su piel ni siquiera gritó, solo se rió, histérica, antes de colapsar en llanto. 2 almas. 3:48 a.m. Una más. Pero la tercera se resistía. Rodrigo había intentado con un adolescente que había huido de casa, con un hombre enfermo terminal en un hospital rural, con una prostituta en una esquina oscura. Ninguno aceptó. El miedo los hacía huir, o la incredulidad los hacía reír. El tiempo se escurría entre sus dedos como arena. 5:30 a.m. 30 minutos para el amanecer. Rodrigo estaba de nuevo en la carretera, llorando, gritando hacia el cielo. Había fallado. El charro vendría por él y por Paula, su pequeña de 7 años que dormía inocentemente en su cama, ajena a que su padre había condenado 2 almas y estaba a punto de condenar la suya propia. Entonces vio las luces intermitentes. Un accidente, un auto volcado en la cuneta, humo saliendo del motor. Rodrigo se detuvo sin pensarlo y corrió hacia el vehículo. Un joven, no mayor de 25 años, estaba atrapado dentro, sangrando profusamente de una herida en la cabeza. «¡Ayuda!», gritaba el joven. «No puedo salir, el auto va a explotar». Y Rodrigo lo vio. La forma de salir de todo esto. La solución que su mente desesperada había estado buscando.
No necesitaba convencer a una tercera persona de aceptar el pacto. Necesitaba que alguien muriera en una encrucijada y que en ese momento de muerte, cuando el alma está suspendida entre mundos, el charro reclamara lo que es suyo. «Te voy a sacar», mintió Rodrigo mientras arrastraba al joven herido hacia su camioneta. ¿A dónde me llevas? El hospital está en dirección contraria, a un lugar donde puedo ayudarte», susurró Rodrigo, su humanidad desmoronándose con cada kilómetro recorrido. 5 minutos para el amanecer. Rodrigo detuvo la camioneta en la encrucijada original, donde todo había comenzado. El joven apenas estaba consciente, su vida escapándose con cada gota de sangre que manchaba el asiento. ¿Qué lugar es este?», murmuró, y ahí estaba el charro negro, esperando en el centro de la cruz de caminos. Su presencia llenó el aire con un frío antinatural. Rodrigo bajó al joven de la camioneta y lo arrastró hacia el centro. «Ya tengo tu tercera alma», gritó Rodrigo hacia la figura oscura. «Está a punto de morir. Tómala y déjanos en paz». El charro se acercó lentamente, inclinándose sobre el joven moribundo. Pero entonces hizo algo que Rodrigo no esperaba. Se echó a reír. Una risa profunda y terrible que hizo temblar la tierra. «¿Creíste que sería tan fácil, Rodrigo?» El trato era claro. 3 almas que aceptaran voluntariamente. Este no ha aceptado nada. De hecho, el charro se volvió hacia Rodrigo, y esta vez pudo ver claramente dentro del vacío bajo ese sombrero. «Acabas de asesinar a un inocente. Has condenado tu propia alma más allá de cualquier pacto». El horror de lo que había hecho cayó sobre Rodrigo como un edificio colapsando. Había arrastrado a un hombre herido, negándole ayuda médica, condenándolo a morir, solo para salvar su propio pellejo. Había matado. Era un asesino. El joven exhaló su último aliento en la encrucijada, y su alma, una luz tenue y parpadeante, se elevó de su cuerpo. Pero no fue el charro quien la reclamó. De las sombras emergieron otras figuras, cientos de ellas, miles. Todos los que alguna vez habían hecho pactos en encrucijadas. Todos los que habían sido cobrados, ahora sirvientes eternos del charro negro. «Fallaste, Rodrigo Montes de Oca», declaró el charro. «Pero tu fracaso me ha dado algo mejor que 3 almas. Me ha dado un asesino, un hombre dispuesto a matar para salvarse. Esos son raros, valiosos». Rodrigo sintió que sus piernas cedían. Cayó de rodillas en el polvo. «Mi hija, dijiste que también la llevarías». «Mentí». El charro se encogió de hombros, un gesto extrañamente humano en esa forma monstruosa. «Paula está a salvo, por ahora. Crecerá sin padre preguntándose qué le pasó. Y cuando tenga la edad suficiente, cuando esté lo suficientemente desesperada, tal vez encuentre su propia encrucijada. El dolor se hereda, Rodrigo, y la desesperación llama a la desesperación». Las figuras sombrías se acercaron a Rodrigo. Él no luchó. ¿Cómo podría? No había escapatoria. Nunca la hubo. Desde el momento en que aceptó el trato original, su destino estaba sellado. Y lo peor era que lo sabía. Él había elegido esto. En cada paso del camino, había elegido el camino fácil, la salvación instantánea, sin pensar en las consecuencias. Mientras las sombras lo envolvían, mientras sentía su propia alma siendo arrancada de su cuerpo, lo último que vio fue el horizonte. El sol comenzaba a salir pintando el cielo de rojo sangre. Un nuevo día comenzaba para el mundo. Pero para Rodrigo Montes de Oca, solo había oscuridad eterna. El charro negro montó su caballo y desapareció en las sombras menguantes del amanecer, llevándose 3 almas consigo: Tomás, Gabriela y Rodrigo. El joven del accidente fue encontrado horas después por una patrulla, muerto en una encrucijada, sin explicación de cómo había llegado ahí. Su caso permanece abierto hasta hoy, y en las noches sin luna, los viajeros que cruzan por esos caminos a veces ven una figura vestida de negro en las encrucijadas. A veces es el charro original, a veces es Rodrigo,
condenado a repetir por toda la eternidad el papel de su amo, buscando almas desesperadas, porque en las encrucijadas los tratos siempre tienen un precio, y ese precio siempre se cobra.